Vamos a tocar varios puntos, entre los cuales pues le voy a dar un background acerca de esta temática. Lo primero que tenemos que manejar para entender qué es eficiencia energética y por qué su importancia en dispositivos, principalmente los que se sitúan dentro del cuerpo. Primero vamos a abordar definiciones operativas acerca de la eficiencia energética. Por ejemplo, tenemos que lo más común es la definición de uso eficiente de la energía. Esto se desglosa de la siguiente manera: es cuando nosotros hacemos un trabajo consumiendo poca energía, ¿ok? Comparado con la media. Por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo que consume una cantidad de energía para refrigerar, entonces si nosotros tenemos otro equipo que consume la mitad de esa energía para hacer la misma tarea, o sea, refrigerar un alimento, entonces el otro dispositivo es más eficiente energéticamente porque hace el mismo trabajo consumiendo menos energía. Otra de las definiciones que se ha acoplado a la definición de eficiencia energética es el término de energías renovables. Energías renovables también son aplicados, por ejemplo, en la parte de biomédica, también para esta parte de los dispositivos, con los conceptos de Human Energy Harvesting o captación de energía en el cuerpo humano, que no necesariamente tiene que ser con movimiento, sino que también puede ser a través de celdas fotovoltaicas, a través de aerogeneradores o generadores eólicos situados en la periferia del cuerpo humano, entre otros. En fin, tenemos que partir del hecho de que la eficiencia energética la podemos dividir en tres partes. Una, consumir energía. La otra es hacer el trabajo con la misma calidad que se haría consumiendo la energía que consumen los demás dispositivos, la media de la energía que consumen los demás dispositivos. Y lo otro es utilizar fuentes renovables, fuentes que se catalogan como infinitas fuentes de energía, que eso también lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a enmarcarnos en lo que es esta parte de los dispositivos. Nosotros vamos a ver que a medida que va avanzando la tecnología, estos dispositivos médicos cada vez están siendo acoplados a dispositivos inalámbricos. Entonces nosotros vamos a ver que hay definiciones bastante prometedoras en las cuales se plantea la fusión de dispositivos de telefonía móvil o dispositivos inalámbricos con equipos biomédicos. Por ejemplo, tenemos una definición del Global Observatory in eHealth, o el Observatorio Global en lo que es salud electrónica, los cuales definen el mobile health o salud móvil como servicios médicos y de salud pública ejecutados a través de dispositivos móviles, dentro de los cuales abarcan desde los teléfonos móviles, dispositivos de monitoreo a pacientes, agendas electrónicas y otros dispositivos inalámbricos. Y nosotros vamos a ver que en sí esta tendencia está cada vez eh, abarcando más cosas, como por ejemplo aquí nosotros podemos observar diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, aquí vemos un iPhone en el cual tiene un monitor de frecuencia cardíaca. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos un dispositivo que se llama AliveCore, que está acoplado a un electrocardiógrafo. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos otro dispositivo que acopla un ultrasonido, otro de sensor de presión sanguínea, otro, por ejemplo, para examinar el oído, lo que es el monitor de glucosa, lo que es para ver las cataratas o el tema de la retina y, por ejemplo, la saturación de oxígeno. Entonces son dispositivos que en la actualidad nosotros vamos a ver que van evolucionando. Y la nueva barrera a la cual nosotros nos enfrentamos en la parte de lo que son los dispositivos es que estos dispositivos van a ser inalámbricos, ¿ok? Como el tema de los dispositivos que actualmente tenemos en radiología directa, la cual son inalámbricos, transmiten las imágenes a través de las redes Cisco, que es algo que ya nosotros estamos viendo en los dispositivos médicos que están migrando hacia las partes de las telefonías o de las partes de las tecnologías inalámbricas. En este sentido, otro de los aspectos que más avance está teniendo en los últimos tiempos y que se considera como uno de los hot topics o tópicos que más se investiga es acerca de lo que son
las redes de área corporal. Pero vamos a tener una definición de lo que son redes de área corporal para tener una base. Nosotros sabemos que los dispositivos que trabajan dentro sobre el cuerpo, los dispositivos que trabajan sobre el cuerpo se le conoce como on-body nodes o on-body sensors, que son dispositivos que están sobre la piel, o sea, sobre el cuerpo humano, como por ejemplo aquí nosotros vemos el electroencefalógrafo, por ejemplo, el sensor de la frecuencia respiratoria, el electrocardiógrafo para registrar la actividad eléctrica del corazón, por ejemplo, el detector para ver la frecuencia sanguínea, la saturación de oxígeno, entre otros. Pero nosotros también tenemos otros dispositivos. Por ejemplo, estos dispositivos hacen una comunicación extracorpórea, o sea, una comunicación de las ondas electromagnéticas sobre el cuerpo humano, o sea, que se transmiten sobre el cuerpo humano y sobre la superficie de la piel. Pero también nosotros tenemos otros dispositivos que se les conoce como in-body nodes. Los in-body nodes hacen una comunicación intracorpórea. Esta comunicación intracorpórea es bien difícil debido a que las ondas electromagnéticas en el espacio, perdón, o en el aire se comportan de una forma más llevadera, porque atraviesan grandes distancias, pueden ir de un transmisor a un receptor muy rápidamente. En el caso de las ondas electromagnéticas dentro del cuerpo, tienen un medio muy difícil de propagación. O sea, las ondas se propagan con dificultad dentro del cuerpo humano porque son atenuadas con los tejidos biológicos, sangre, músculo, grasa, etcétera, y es muy difícil que esas ondas logren salir del cuerpo. Dentro de ellos, pues nosotros vamos a ver el implante coclear, que tiene una parte dentro y las baterías están fuera del cuerpo. Aquí, por ejemplo, vemos el marcapaso, que lo que hace es mandar impulsos eléctricos para regular las contracciones del corazón. Aquí vemos el estimulador gástrico, el riñón artificial, la bomba insulina, entre otros. Que estos dispositivos van a realizar una comunicación in-body, o sea, dentro del cuerpo. Aquí nosotros tenemos la definición de Wireless Body Area Network, que la definición de la misma se refiere a la comunicación y compartir recursos de forma eficiente entre los dispositivos que están sobre el cuerpo y dentro del cuerpo de un determinado paciente, constituyendo cada paciente una red en particular. ¿Ok? Asimismo, como nosotros tenemos las redes de nuestra casa, la red inalámbrica de nuestra casa, donde cada casa es una red. Aquí en Wireless Body Area Network, en la parte de lo que son dispositivos médicos, sería cada uno de los pacientes es una red, ¿ok? La cual pues va a mandar información a través de un coordinador, que es lo que les voy a explicar más adelante. Entonces, las tareas que cumplen esta red es acerca del diagnóstico de enfermedades, tratamiento de enfermedades y monitorización de la salud del paciente. Estas redes son bastante complejas debido a que están compuestas por sensores, actuadores y sensores actuadores, como es el caso de la bomba de insulina. La bomba de insulina tiene un sensor de glucosa que al detectar que los niveles de glucosa están muy altos, entonces manda al actuador, inyecta insulina para poder bajar el nivel de azúcar. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de dispositivos que conforman una Wireless Body Area Network. En cuanto al medio de propagación, ya nosotros vimos que lo que son on-body o están sobre el cuerpo van a tener un medio de propagación que va a ser piel o aire, y los que son in-body o están dentro del cuerpo van a tener una comunicación a través de tejidos, a través de estructuras biológicas, en las cuales se van a complicar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar, por ejemplo, es esta gráfica. En esta gráfica nosotros vemos algo bastante interesante. Nosotros vemos una división en cuanto a lo que son tecnologías, por ejemplo, inalámbricas, en las cuales aquí nosotros podemos ver la wireless USB. Aquí también nosotros vemos el Wi-Fi. Aquí nosotros también vemos el protocolo Bluetooth, el protocolo Zigbee. Entonces aquí nosotros vamos a ver las Wireless Body Area Network. En comparación a las redes industriales, o sea, esas redes que son para transferir grandes cantidades de información, aquí nosotros vemos los data rates. Los data rates son velocidad de transmisión de la información. Por ende, vamos a estar hablando de bits sobre segundos.
Entonces aquí, por ejemplo, aquí nosotros vemos que viene de unos pocos kilobits hacia 1 gigabits sobre segundo. O sea, estamos hablando de tasas de transmisión muy grandes por unidad de tiempo. Entonces, asimismo como se transmiten, por ejemplo, en estas redes, asimismo también nosotros vamos a ver que van a consumir una gran cantidad eh, de energía. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nosotros vemos los data rate altos, data rate bajos, y aquí nosotros vamos a ver la potencia que consumen. Recordando que, por ejemplo, watts ya nosotros sabemos que es energía entre tiempo, así que cuando hablamos de miliwatts estamos hablando realmente millijoules sobre segundo. O sea que, por ejemplo, aquí nosotros vemos que transmiten una gran cantidad de información, ¿ok? Transmiten una gran cantidad de información consumiendo bastante energía. Pero, ¿cuál es el reto de las redes de área corporal médicas? ¿Ok? Recordando que el protocolo IEEE 802.15.6, que es el protocolo que rige la Wireless Body Area Network, al igual que los otros protocolos de comunicación, el IEEE 802.15.6 es el protocolo de la Wireless Body Area Network. Pero las redes de área o las redes inalámbricas de área corporal no solamente se especifican eh, para la parte médica, se especifican para 3 funcionalidades principales. La médica es una, la que obviamente nos compete a nosotros, pero también incluye, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos o entretenimiento, realmente sería la palabra correcta, y la otra en uso militares. Eso quiere decir que la Wireless Body Area Network, esos sensores dentro y sobre el cuerpo, que transmiten información, reciben información y demás, son redes que pueden tener 3 finalidades, que serían militar, entretenimiento y médica. ¿Ok? Nosotros nos vamos a enfocar en la médica, que es la que nos compete. Entonces aquí nosotros podemos relacionar la cantidad de velocidad de transmisión o data rate y la cantidad de energía que se consume por unidad de tiempo. En este sentido, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de dispositivos, ya sea sobre o dentro del cuerpo, que sean inalámbricos, nosotros vamos a observar, ¿ok? Nosotros vamos a observar que el consumo de la energía de estos dispositivos va a ser variado, muchos de los cuales es por lo siguiente. Nosotros vamos a ver que cada uno de los dispositivos que forman parte de la red, a veces en el caso de las redes médicas, nosotros solamente tenemos uno de cada tipo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor, que es un electrocardiógrafo, que es para detectar la actividad eléctrica del corazón, nosotros si ese dispositivo falla, ya nosotros no vamos a poder detectar la actividad eléctrica del corazón. En el caso de las redes industriales, la pérdida de información se compensa por la cantidad de sensores. Quiere decir, si yo tengo que monitorizar una área grande, por ejemplo, un terreno, yo puedo tener varios sensores del mismo tipo. En el caso de la Wireless Body Area Network no se puede, porque el área de actuación de esta red es el cuerpo humano, y el cuerpo humano tiene una área muy pequeña. Así que nosotros tenemos que utilizar sensores, y esos sensores tienen que ser robustos y eficientes para que no pierdan su funcionalidad dentro de la red. Cada uno de estos dispositivos, llamemos, si tenemos 20 sensores, que los 20 sensores, un electrocardiógrafo, un electroencefalógrafo, un marcapaso, un sensor de temperatura, un sensor de posición, etcétera. Estos sensores van a tener diferentes tipos de prioridades. O sea, por ejemplo, un marcapaso tiene una mayor prioridad que un sensor de temperatura, porque si el marcapaso falla, obviamente pone en riesgo la salud del paciente. Si el sensor de temperatura falla, no pone en riesgo la salud del paciente, sino pérdida de información. Entonces vamos a tener diferentes tipos de prioridades, vamos a tener diferentes tipos de quality of service o calidad del servicio. Todos los dispositivos médicos tienen diferentes tipos de parámetros para cuantificar que la información recolectada es válida o no. Por ejemplo, el retraso de punto a punto, por ejemplo, el rendimiento normalizado, la cantidad de información que se recoge por unidad de tiempo, la pérdida de paquetes, todas esas son eh, métricas de calidad del servicio. También, por ejemplo, tenemos el tamaño de los paquetes de datos. Por ejemplo, un electrocardiógrafo, cuando se está transmitiendo, que se transmite por streaming, vamos a ver que ese paquete de datos está alrededor de los 12 bits, ¿ok? Entonces, pero hay otros sensores que tienen diferentes tipos de paquetes.
24, 12 bits, etcétera. O sea, puede tener dependiendo del parámetro o de la función que se esté realizando. El tiempo de arribo puede ser, por ejemplo, en un electrocardiógrafo, puede ser que cada 2 milisegundos tenga un paquete de datos para transmitir, dependiendo que sea el tiempo de arribo. En los ciclos de trabajo, nosotros vamos a ver que los ciclos de trabajo se componen de procesos establecidos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un proceso que se gaste tanto en recepción, tanto en transmisión, tanto en detección. Entonces, son diferentes tipos de ciclos de trabajo que obviamente cada uno va a tener un consumo de energía diferente. Y también tiempo de vida. Por ejemplo, los dispositivos, por ejemplo, el marcapaso nosotros vamos a ver que el tamaño de la batería ocupa más o menos el 50% de todo el dispositivo. Y una vez que esta batería se agota debido al manejo que se le da a la energía, entonces el sensor queda inhabilitado para funcionar. Y por ende el paciente puede experimentar diferentes tipos de problemas y poner en riesgo su vida debido a que el sensor o el dispositivo ha dejado de funcionar debido a que no presenta o no dispone de energía para funcionar. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener de ejemplo el siguiente. Por ejemplo, esto que nosotros vemos aquí es el consumo energético de un electrocardiógrafo. Vamos a fijarnos en un electrocardiógrafo. Vamos a analizar el consumo de energía de un electrocardiógrafo que es por readout. Eso quiere decir que detecta y envía la información. En este sentido, nosotros podemos analizar con la información que tenemos disponible que este electrocardiógrafo consume 385 por 10 a la menos 6 joules sobre segundo, ¿ok? O lo que es lo mismo, consume una potencia de 385 microwatts. Entonces, dentro de esos 385 por 10 a la menos 6 joules sobre segundo, el 50% de todo el consumo es la interfaz inalámbrica, ¿ok? Es la comunicación de radio. El 5% de esos 385 microjoules sobre segundo es acerca del procesamiento, ¿ok? El 25% es el manejo de potencia o el power manager, la forma en que se maneja la energía. El 19% de esos 385 microwatts o 385 por 10 a la menos 6 joules sobre segundo, el 19% de eso es en la parte de detección de la actividad eléctrica del corazón y solamente el 1% de esos 385 microwatts se consumen en conversión análoga a digital. Entonces, si nosotros vemos la distribución, estamos hablando de que se consumen 385 por 10 a la menos 6 joules en un segundo, ¿ok? Y de los cuales nosotros vamos a ver que si empezamos a sacar energía de la batería, que es una fuente finita de energía, nosotros entre más potencia, entre más energía por unidad de tiempo consumamos, más va a ser o más rápido se va a gastar la energía almacenada en esa batería. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ¿ok? En base a eso, nosotros tenemos que introducir el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética es, por ejemplo, ustedes lo vieron anteriormente, en el eje de las Y nosotros teníamos, o las ejes de las ordenadas, en la eje de las ordenadas, en la anterior gráfica, nosotros teníamos data rates o velocidad de transmisión de data. ¿Ok? Y en el eje de las abscisas, nosotros teníamos lo que era la potencia consumida. En este caso, nosotros vemos que lo tenemos al revés. ¿Ok? Acá nosotros tenemos la potencia consumida, aquí nosotros tenemos la velocidad o el data rate. Entonces, aquí nosotros vemos cómo quedaría la imagen anterior, o sea, la imagen que nosotros vimos, esta imagen que nosotros teníamos aquí, aquí teníamos el data rate, aquí teníamos el consumo de poder, ahora nosotros lo tenemos de esta forma, que sería aquí la potencia consumida y aquí los data rates. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que si nosotros consumimos menos energía
transmitiendo una mayor cantidad de información, entonces nosotros podemos decir que nuestros dispositivos están aumentando la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos la definición que si nosotros hacemos más trabajo consumiendo menos energía, entonces más eficientes vamos a ser. Y para ello nosotros podemos, como vimos en la definición, conseguir, por ejemplo, no utilizar del todo la energía de la batería o complementarla con captación de energía del entorno para poder disminuir entonces ese consumo de energía y poder lograr que la batería funcione por mucho más tiempo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que ya vimos que la radio es la que más energía consume, ¿ok? Es la que más energía consume y principalmente se debe a temas del control de acceso al medio o lo que es la capa MAC, la Medium Access Control, ¿ok? ¿Por qué? Si nosotros logramos que los sensores puedan transmitir en tiempo, o sea que uno transmita una vez, el otro transmita la otra vez, el otro transmita otra vez, y todos esos paquetes lleguen a su destino, entonces nosotros vamos a poder aumentar la eficiencia energética. ¿Cuándo, cuándo ocurre o qué cosas pueden pasar que podrían aumentar el gasto de la energía? ¿Ok? Por ejemplo, que dos sensores tramitan al mismo tiempo y ocurre una colisión en el cual, pues, obviamente los nodos, ese paquete que colisionó porque un nodo y el otro nodo transmitieron al mismo tiempo y el paquete no llegó a su destino y por ende vamos a tener que retransmitir ese paquete y vamos a perder más energía que si lo hubiéramos transmitido y hubiera llegado enseguida. Entonces, lo otro se debe al idle listening, que es, por ejemplo, la escucha ociosa. Por ejemplo, que el sensor va a transmitir, pero escucha el canal ocupado y no transmite. Entonces, gasta toda la energía o gran parte de la energía escuchando el canal y no transmite. Por ejemplo, aquí entonces nosotros vamos a ver el overhearing, ¿ok? Que es la sobreescucha, que un sensor tiene que transmitir, pero no transmite y mantiene ocupado el canal. En el caso del packet overhead tiene que ver mucho con el tema del protocolo de comunicación, porque dentro de los protocolos de comunicación nosotros vamos a tener frames o eh, eh, em, protocolos o bits de control que siempre se van a tener que transmitir para mantener el correcto entrada y salida de información. Entonces, eso forman parte del protocolo de comunicación. Entonces, entre más bits de comunicación o de control haya, obviamente yo voy a consumir energía para transmitir esos bits. Entonces, si ocurre una colisión de paquetes, entonces yo tengo que volver a transmitir los frames que tienen que ver con el control, además de los bits que tienen que ver con la información que yo quiero transmitir. Entonces, la idea de nosotros tener, por ejemplo, una red de área corporal que tenga sensores dentro y sobre el cuerpo, que que sean eficientes energéticamente, es algo que se estudia mucho, es uno de los hot topics en investigación. Y lo que se busca es, por ejemplo, que estas redes de área corporal puedan transmitir esa información a través de un teléfono móvil hacia, por ejemplo, una estación base a través de lo que son las redes de transmisión de información de celular, o por ejemplo a través del Wi-Fi, a través de los access points, entre otros. Entonces nosotros vamos a poder ver que si nosotros tenemos una persona que tenga estos sensores y que se transmiten a través de un coordinador y es que estos lleguen, por ejemplo, a ser monitorizados eh, a distancia, pues sería de gran ayuda. Uno de los parámetros que nosotros tenemos que tener claro es que, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos visualizando una endocápsula, que es una cápsula que se traga para hacer endoscopía. Esa cápsula va recorriendo todo el trayecto gastrointestinal y va tomando video y se va mandando a un dispositivo externo, el cual va recogiendo pues ese video a medida que va pasando a través de lo que es el tracto digestivo. Nosotros vamos a observar
esta endocápsula que tiene el tamaño de una pastilla, es muy pequeña, tiene acoplado, por ejemplo, la parte de lo que es la circuitería, ¿ok? Tiene una cámara, tiene una linterna, es un dispositivo muy pequeño. La parte de la electrónica es muy pequeña, muy pequeña, pero miren, lo que aumenta o lo que está aumentando el volumen, el tamaño de este dispositivo son las baterías. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que tienen dos baterías de reloj que vienen siendo más o menos como el 50% del dispositivo. Los dispositivos en biomédica tienen que ser livianos y tienen que ser pequeños, tienen que ser inobstructivos. O sea, no tienen que eh, poner o las personas no tienen que sentir que los tienen puestos, tienen que ser cómodos y no tienen que influir, por ejemplo, en la parte de la biomecánica, en los movimientos de las personas, de manera que alteren pues su funcionamiento normal. Entonces nosotros sabemos que para llevar algo dentro del cuerpo, esos dispositivos, y más si son implantados, tienen que ser pequeños y livianos. Pero esto está estrictamente relacionado a las baterías. Entonces nosotros para aumentar la capacidad de las baterías y aumentar la cantidad de energía que tengan un dispositivo, tenemos que aumentar entonces el tamaño y el peso del dispositivo debido a que el volumen de la batería tiene que aumentar. Entre más volumen de la batería, entre la batería más grande sea, mayor va a ser la cantidad de energía que pueda almacenar. Si yo la hago muy pequeña, entonces la energía que almacena ese dispositivo también va a ser una pequeña cantidad de energía. Entonces es un trade-off o es un compromiso entre tamaño y peso para conseguir un tamaño adecuado de ese dispositivo. Entonces el marcapaso también vamos por lo mismo. El 50% del tamaño del volumen total, del área total que abarca el marcapaso, es la batería. La alimentación por baterías, la alimentación por baterías tiene el inconveniente que nosotros vamos a tener un alto rendimiento, por ejemplo, en detección, procesamiento y transmisión de la información, siempre y cuando tengamos una cantidad de energía establecida. Por ejemplo, si nosotros alimentamos por energía, por batería, debemos saber que esa batería es una fuente finita de energía. Tiene una cantidad de energía almacenada en ella, pero a medida que se va trabajando, el marcapasos va trabajando con esa energía, entonces se va gastando. Y nosotros vamos a tener esto, vamos a tener la batería llena hasta que se gaste y ya el dispositivo dentro del cuerpo no funciona más. Esto va a producir el hecho de que si pasa algo en el cuerpo humano, por ejemplo, si ocurre algo con el marcapaso, por ejemplo, eh, y el corazón falla, entonces el marcapaso ya no va a hacer nada porque no tiene esa fuente de energía para operar. Entonces, aquí en resumen sería pues un nodo que se le acaba la batería o un sensor que se le acaba la batería, un dispositivo que se le acaba la batería, ya no es útil. Entonces nosotros pudiéramos pensar en dos cosas, reemplazar la batería o recargar la batería. Reemplazar la batería no es una opción. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dispositivo dentro del cuerpo, el dispositivo se reemplaza totalmente, porque el dispositivo va en una coraza que es biocompatible y está hecha de un biomaterial. Si nosotros rompemos esa cubierta, ya se pierde la hermeticidad del dispositivo y puede producir problemas debido a que los fluidos o otras cosas pueden entrar dentro del dispositivo y al ser un dispositivo electrónico puede marcar fallas. Y recargar no es una buena opción debido a que son ciclos finitos de carga y descarga que pueden originar también el hecho de daños en el hardware. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ocasionar daños por reemplazar o recargar la batería o intentar recargar las baterías de un sensor dentro del cuerpo. Debido a que al hacer esto pueden aparecer dos cosas. Daño permanente, o sea que queda inservible el sensor o el dispositivo dentro del cuerpo, o producir un funcionamiento intermitente, que es lo peor, ¿ok? Un dispositivo que de repente transmita, no transmita, entonces no va a hacer nada dentro del cuerpo. Esto va a ocurrir daños porque, por ejemplo, si es un estimulador del nervio vago, si es un marcapaso, si es un estimulador gástrico, puede originar desde complicaciones como dolor, infección, molestia, hasta la muerte del paciente.
Hablando de la definición de eficiencia energética, se hablaba de fuentes renovables que se podrían utilizar para optimizar la vida de los dispositivos. Por ejemplo, actualmente pues hay investigaciones que originan o que dan nociones de que los captadores en el cuerpo humano, los captadores de energía, que no son más de que dispositivos que transforman una fuente de energía en una fuente de energía eléctrica. Por ejemplo, los captadores isoeléctricos pues aprovechan vibraciones y otras perturbaciones para producir energía eléctrica. Los captadores termoeléctricos entonces aprovechan el cambio de temperatura de un dispositivo de una parte más fría a una parte más caliente y la diferencia de temperatura pues produce energía. Los captadores biomecánicos, que por ejemplo la marcha, locomoción, etcétera, del cuerpo, que también viene siendo un sensor un captador piezoeléctrico, entonces generan energía eléctrica. ¿Okay? Pueden llegar a generar energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, los captadores fotoeléctricos son lo que sabemos, las celdas fotovoltaicas, que por ejemplo pueden aprovechar la luz que incide sobre la persona para convertirlo en energía eléctrica, o cosas más modernas, como por ejemplo los captadores bioquímicos, que se pueden meter dentro del cuerpo y pueden aprovechar, por ejemplo, las reacciones de oxidorreducción, por ejemplo, del líquido encefalorraquídeo, de la glucosa, y producir energía. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos algunas imágenes de estos captadores de energía que se pueden utilizar para convertir una fuente de energía en otra fuente de energía para operar estos sensores dentro del cuerpo. En teoría, estos conceptos pueden ayudar, por ejemplo, eliminando el problema de las baterías, ya que las baterías son una fuente finita de energía, mientras que los captadores de energía son fuentes infinitas de energía. Por ejemplo, si nosotros aprovechamos, por ejemplo, las contracciones del corazón, entonces las contracciones del corazón van a deformar, por ejemplo, un captador piezoeléctrico y esa deformación se transforma en energía, entre otras. Por ejemplo, la caminata, por ejemplo, los cambios de temperaturas en el cuerpo, por ejemplo, la oxidación, la oxidorreducción del líquido encefalorraquídeo, la glucosa del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, los rayos del sol que inciden o los fotones de luz que inciden sobre el cuerpo humano, entre otros. Pero hay un problema, ¿ok? Con la captación de energía, ¿ok? Estas captaciones de energía que yo, por ejemplo, yo quiero operar un sensor que esté conectado a captación de energía, nosotros vamos a ver que también va a tener proceso de detección, procesamiento y transmisión, pero como son cantidades de energía muy pequeñas que se consiguen del cuerpo humano, entonces el sensor estaría pasando de estadios intermitentes entre tengo energía, no tengo energía, 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 debido a que la energía que se consigue a través de este proceso de captación, ¿ok? La energía que se consigue a través de este proceso de captación varía mucho en la cantidad y en la disponibilidad de la fuente, ¿ok? Varía muchísimo. Entonces es bien difícil porque varía tanto en magnitud como en disponibilidad de esa fuente que yo quiero transformar en energía eléctrica. A lo cual viene una definición que se llama Energy Harvesting Rate, o rata de captación de energía. Esta rata de captación de energía es una unidad que tiene que ver con la energía entre el tiempo, o sea, viene siendo joules en sobre segundo, que es la cantidad o la velocidad con la cual yo puedo adquirir o echar energía del cuerpo humano. Dentro de los conceptos que se están investigando, uno de los más innovadores es el concepto de Energy Neutral Operation. El concepto de Energy Neutral Operation lo que indica es que relaciona ese Energy Harvesting Rate, o sea, la rata con la que yo cosecho energía por unidad de tiempo y la energía que consume el sensor. Entonces, por ejemplo, si yo logro consumir igual o menos de la energía que yo consumo o consigo del cuerpo humano por captación de energía,
entonces yo entro a una área que se llama Energy Neutral Operation. Por ejemplo, si yo consumo igual o menor cantidad de energía, yo estoy en esta área que se llama Energy Neutral Operation. Si yo consumo más de la energía que yo cosecho del cuerpo humano, entonces yo voy a tener una vida limitada. Eso quiere decir que el sensor se va a apagar. ¿Ok? Entonces la idea de lo que es el Energy Neutral Operation y lo que se conoce como Energy Neutral Operation Maximum, que es el máximo rendimiento que yo puedo conseguir en las máximas prestaciones que yo puedo conseguir con un sensor cuando está alimentado por captación de energía, se conoce como NOmax. ¿Ok? Entonces, la idea de que estos sensores estén alimentados por estas captaciones de energía, ¿ok? Por estas captaciones de energía, es sorprendente, pero lastimosamente con las tecnologías que nosotros tenemos actuales no podemos llegar a mantener un rendimiento estándar por cada uno de los sensores. Entonces, nosotros vamos a poder observar que tenemos diferentes tipos de problemas, ¿ok? Por ejemplo, la interfaz inalámbrica consume una parte significativa de la energía, la falta de energía restringe la capacidad de los nodos para poder transmitir su información, la eficiencia energética al compartir el medio es clave para extender la vida de la red, y la capa MAC o la capa que controla el acceso al medio es el nivel más apropiado para abordar la eficiencia energética. Entonces, si ustedes ven aquí, de lo que hemos dicho, ya nosotros sabemos que necesitamos un protocolo MAC para poder conseguir este tipo de funcionamientos o lograr que estos sensores pudiéramos tratar de que se mantuvieran en un Energy Neutral Operation, que es lo que se, lo que se. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que, de lo que hemos estudiado, pues vamos a ver que pues la vida de la red puede ser extendida, pero otras métricas de calidad del servicio se degradan, ¿ok? Por ejemplo, el throughput, que tiene que ver con la cantidad de información que yo transmito por unidad de tiempo, el retraso, porque el retraso aumenta entre que yo transmito un dato y transmito el siguiente, la pérdida de paquetes aumenta y pues la degradación de esta cantidad de información que yo puedo transmitir por unidad de tiempo, pues también va a aumentar el tiempo de espera en la cola de datos. Y todas las funciones que tienen que ver con el nodo, entonces también se van a ver degradadas. Por ende, pues también necesitamos un esquema de control para poder manejar eficientemente la energía de cada uno de estos dispositivos, electrocardiógrafo, marcapasos, sensor de temperatura, entre otros. Entonces, nosotros cuando vemos o analizamos el estado del arte de estas temáticas, nosotros vamos a poder observar que, por ejemplo, hay pocos trabajos que tratan acerca de Wireless Warrior Network y de captación de energía, obviamente porque es difícil. Ninguno de los que se analiza pues propone un protocolo MAC para Wireless Body Area Network que esté en operación por captación de energía. Y vemos a ver que la función de detectar, por ejemplo, un electrocardiógrafo que detecta la actividad eléctrica de, los, de los sensores también se ve afectada. Dentro de lo otro que podemos ver del estado del arte es que ninguno propone un MAC que soporte una Wireless Body Area Network alimentada por captación de energía. Y nosotros vamos a ver que todo esto, si nosotros tenemos redes de diferentes tipos de sensores alimentados por captación de energía, su rendimiento se va a ver afectado debido a la intermitencia entre la disponibilidad de la energía y la cantidad de energía que nosotros podemos eh, conseguir. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de problemas. Un tipo de problema que tiene que ver con la comunicación de estos dispositivos en la red y otro que tiene que ver con su operación particular de cada uno de esos sensores, que son los que están acoplados a diferentes tipos de tecnologías de captación de energía. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hemos investigado acerca de estas temáticas, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un protocolo MAC que es para redes de área corporal para optimizar la eficiencia energética, pero también hemos hecho un esquema de control para mejorar la forma en que se consume la energía de los sensores, de tal forma que podamos extender la vida de los sensores y prácticamente, si no ocurre un daño de hardware, mantener a esos sensores dentro del cuerpo operando perpetuamente, que es la finalidad del Energy Neutral Operation. ¿Ok? Dentro de lo que nosotros destacamos es
hay diferentes tipos de protocolos. Hay protocolos que son libres de conexión, hay otros protocolos que son em, con detección de portadora, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos el CCMA-CA, los que son libres de detección de portadora, por ejemplo, de la LOHA, pero hay varios de ellos que no se pueden utilizar debido a que requieren alto poder computacional y complejo hardware. Dentro de los ellos, pues tenemos algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos, pero lo que señala es que, por ejemplo, dentro de lo que nosotros vemos, el CCMA-CA por detección de portadora y el Time Division Multiple Access o la división de medio por tiempo, que no es más que este sensor transmite en este tiempo, el otro transmite en este tiempo, el otro transmite en este tiempo, consume menos energía que el resto de los esquemas de cómputo. ¿Ok? Dentro de lo que nosotros podemos observar en el estado del arte, pues nosotros vemos que el TCMA-CA o el de detector de portadoras es mucho más eficiente en el caso de las Wireless Barrier Network dinámicas. ¿Cuáles son las redes dinámicas? Por ejemplo, ustedes moviéndose por ahí y teniendo los sensores son los dispositivos, son los... Tengo 4 minutos, ya lo sé. ¿Ok? Ahí tenemos lo de las detecciones, por ejemplo, el TDMA, que es para lo que son redes estáticas, para poder detectar eh, información. Y pues tenemos diferentes tipos de redes, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de redes, pero principalmente nosotros vamos a ver que el polling y el TDMA son las principales que llegan a, pues, a ser más eficientes que el resto de los protocolos de acceso al medio. Entonces aquí nosotros vemos algunos de los análisis que se hacen para determinar esto. Acá lo más importante es que nosotros vamos a observar que dentro de los principales retos que tenemos para este tipo de eficiencia, ¿ok? O eficiencia energética. Vamos a ver si puedo poner aquí. Ah, le quedan 14 minutos, no 4. Ah, bueno, perfecto, entonces no me apuro. ¿Ok? Brindar prioridad en el acceso, tomar en cuenta la fuente de energía, la flexibilidad a la red, la eficiencia energética, mejorar el rendimiento, adaptación a cambios, tanto para números de nodos como los diferentes tiempos de arribos. ¿Ok? Esto es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si cuando tenemos los dispositivos dentro sobre el cuerpo, nosotros queremos mantener una calidad del servicio que permita monitorizar a esos pacientes de una forma adecuada y que esa información sea válida, porque de nada sirve que yo transmita información que no es válida. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de dispositivos dentro y sobre el cuerpo que me van a generar información y la cual se tiene que transmitir de forma eficiente, porque si no, entonces yo voy a aumentar el consumo de la red y si están alimentados, ya sea por captación de energía o ya sea por baterías, igualmente nosotros vamos a llegar a que ese nodo quede inactivo, ya sea porque se acaba la batería o ya sea porque se consume más de la energía que se cosecha del entorno humano. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que para un correcto acceso al medio, nosotros vamos a poder tener dos tipos de fuentes de energía. Una que son predecibles, por ejemplo, los latidos del corazón puede transmitir contracciones que se pueden predecir de tal forma que cada contracción le meta pues una cantidad de energía al sistema y nosotros saber qué cantidad de energía se consigue por unidad de tiempo. O impredecible, por ejemplo, la caminata. Los sensores no saben cuándo te van a caminar o cuándo no van a caminar. Cuando caminan, entonces van a producir energía. Cuando no caminen, no va a producir energía y eso pues lo tenemos que manejar. Esto es uno de los sistemas que nosotros hicimos para controlar y hacer que los sensores dentro del cuerpo y sobre el cuerpo estuvieran en Energy Neutral Operation. Nosotros hicimos una arquitectura modular en la cual nosotros dividimos los problemas por o con diferentes tipos eh, de módulos. Por ejemplo, nosotros hablamos del FAN, que es un Power Energy Award Management, y lo que se va a encargar es manejar la energía, prender y apagar el transmisor, apagar el receptor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el DQAC, que es un Data Queue Award Control, que lo que va a hacer es controlar que la cola de datos, la información que tenga la cola de datos, realmente sea información que sea válida una vez se transmite.
y lo que es el PAS, que es un Packet Aggregator Scheduling System, que no es más que un sistema que va a optimizar la transmisión de paquetes de datos, debido a que va a comprimir todos los paquetes que tengo un determinado periodo de tiempo y los va a transmitir. Dentro de esto, les quiero mostrar, por ejemplo, el diseño que se propone para que estos captadores de energía o estos sensores que van a tratar de ser Energy Neutral Operation o mantenerse en una operación de energía neutral, o sea, se mantengan dentro de este rango de energía que les permita funcionar de forma perpetua, deberían tener este diseño. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la fuente que vamos a captar para que el nodo se mantenga trabajando y vamos a llamarle Energy Harvesting System. Este va a pasar a un Energy Storage, que el cual va a almacenar esa energía, que tiene que ser un capacitor o un supercapacitor o un ultracapacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor lo que hace es yo poder almacenar muy rápido la energía y poder sacar muy rápido la energía, de tal forma que yo puedo almacenar la energía de una vez y consumirla de una vez cuando la necesite. Entonces, esto se consigue con un capacitor, debido a que el capacitor tiene prácticamente infinitos ciclos de carga y descarga antes de degradarse. Por ejemplo, 1 millón de ciclos de carga y descarga y se consigue el 100%, pero por ejemplo, las baterías recargables tienen el problema de que tienen prácticamente alrededor de 100 ciclos de carga y descarga y después se van degradando la capacidad de energía que yo puedo almacenar en ellas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el Energy Harvesting System, que tiene que ver con que, por ejemplo, un piso eléctrico, un captador piso eléctrico, perturbaciones, deformaciones, etcétera, lo transforman en energía eléctrica. Esa energía eléctrica que consigo se almacena en el capacitor. Y aquí entonces tenemos el Power Management, que va, por ejemplo, a encender la radio, apagar el procesador, encender el convertidor analógico digital, eh, encender el detector, entre otros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí es lo que tenemos. Estos son ejemplos de lo que se consigue, por ejemplo, en comparación. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un electrocardiógrafo sin el esquema de control. Aquí nosotros vemos que a medida que aumenta el Energy Harvesting Rate, nosotros logramos tener, por ejemplo, una eficiencia de detección mucho mayor que la eficiencia que se consigue, por ejemplo, con el ECG sin el sensor. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos cómo nosotros logramos estabilizar la cola de datos con el esquema de control, el que nosotros vimos, que era un esquema de control de 3 módulos, el PAS, el de QAC y el Power Energy Harvesting Control, lo que es el Q-Award Control y lo que es el Packet Aggregator Scheduling System. ¿Ok? Nosotros logramos pues establecer o marcar pues estabilizar la cola de datos, por ejemplo, en 124 paquetes de datos creo que son, aquí, en 124 paquetes de datos. Aquí nosotros vemos que, por ejemplo, con el esquema de control, siempre el sensor se mantiene al 100% de almacenamiento de datos, de eficiencia. Por ejemplo, todos los paquetes de datos o todos los eventos que se detecten van a ser almacenados, ¿ok? Porque nosotros hemos logrado controlar el comportamiento del nodo de tal forma que podemos garantizar que todo lo que se detecte se va a almacenar. En el caso de los sensores que no tienen este esquema de control, lo que van a hacer es que se va a llenar la cola de datos y todo lo que se detecte después de que la cola de datos esté llena no se va a almacenar, ¿ok? Estos son para que se vea, por ejemplo, cómo la cantidad de paquetes de datos que se tramita por unidad de tiempo es más eficiente cuando nosotros hacemos técnicas de eficiencia energética, quiere decir de cómo nosotros nos gastamos la energía dentro del sensor. Y aquí es, por ejemplo, los temas de calidad del servicio. Por ejemplo, aquí nosotros logramos tener o reducir, por ejemplo, el retardo por ejemplo, para que un electrocardiógrafo, los datos pierdan validez clínica, por ejemplo, no deben pasar de 250 milisegundos
En el caso de nosotros logramos llegar hasta 130 milisegundos. ¿Ok? Y por ejemplo aquí, en el caso de pérdida de paquetes, no debería superar el 10%. El de nosotros pues logra hacer una pérdida de paquetes muy baja, alrededor del 0.39%. En cuanto a eficiencia energética, nosotros vamos a ver que la eficiencia energética, por ejemplo, aquí nosotros vemos que aquí, esto es el electrocardiógrafo sin el esquema de control, consume 0.78 megabits sobre joules para transmitir un paquete de 12 bits. Aquí nosotros tenemos o logramos transmitir 124 paquetes de 12 bits con 39.6 megabits sobre joules, lo que indica que nuestro sistema es 50 veces más eficiente energéticamente que el de la base o electrocardiógrafos que no tienen nuestro sistema de control. Entonces, ¿a qué vamos? Por ejemplo, nosotros consumimos por transmisión 24.3 microjoules y el del electrocardiógrafo base 10.3 microjoules. Pero ¿qué pasa? Estos 10.3 microjoules los utiliza para transmitir un paquete de 12 bits. Nosotros aquí utilizamos el mismo esquema de control para transmitir 124 paquetes de 12 bits a un costo de 24.3 microjoules. Entonces, a pesar de que nosotros gastamos más energía para transmitir un paquete comprimido, realmente está una relación de 124 paquetes a un paquete de datos. Eso quiere decir que nosotros logramos transmitir mucha más cantidad de paquetes porque optimizamos el uso de la energía de tal forma de que en vez de transmitir un paquete de 12 bits, transmitimos un paquete de 124 bits cuando la cola de datos pues está saturada. En este sentido, pues logramos hacer una eficiencia energética del 97.94%. Logramos reducir 125 veces menos pues el tema de lo que es el retardo end-to-end, entre otros. Dentro de lo que nosotros hemos podido obtener o dentro de los resultados que nosotros hemos podido obtener es que en efecto la arquitectura modular estabiliza el nodo, controla la gestión de la cola, optimiza la transmisión de datos, logramos mejorar el rendimiento de cada uno de los sensores en cuanto al rendimiento normalizado, en cuanto a la eficiencia energética, en cuanto a la pérdida de paquetes, en cuanto al retardo end-to-end, o sea, lo que se toma en transmitir el paquete hasta que lo reciben, nosotros logramos reducir significativamente y logramos mantener la eficiencia de la detección y también la eficiencia del almacenamiento. Dentro de las cosas que les quiero comentar es que dentro de los resultados que se han obtenido en el desarrollo de esto, pues hemos logrado hacer una eficiencia energética de más o menos 50 veces más, una pérdida de paquetes de 97.6% menos, hemos reducido pues el retardo end-to-end en 125 veces menos, hemos mantenido pues la eficiencia de detección, la eficiencia de almacenaje, entre otros. Dentro de lo que se pudo concluir en esta investigación es que se ha demostrado que las técnicas basadas en lo que es conciencia energética, eficiencia energética, son una excelente herramienta para mejorar el rendimiento de los nodos, logrando hacer que estos nodos pues, mantengan las prestaciones, las máximas prestaciones que se puedan conseguir con la captación de energía que tenemos. Hay algunos sensores que no se pueden manejar con captación de energía, pero se puede hacer una mezcla entre captación de energía y batería para poder mejorar estos sistemas. ¿Ok? Estas son algunas publicaciones que pues se han hecho referente o hemos hecho de lo que es esta temática. Algunas pues se las dejo ahí para que las puedan consultar y pues esto sería mi contribución para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, espero que esté bien el tiempo. Y que no se hayan dormido. Buenas tardes a todos. Me encanta la diapositiva de respaldo. En estos momentos se abre la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier persona que tenga algún tipo de duda puede ya sea levantar la mano o escribirlo en el chat. Buenas tardes, compañeros. ¿Se podrían compartir las diapositivas? Tengo entendido que al final de la jornada de CONESLAT, que serían estos 5 días,
se van a estar compartiendo lo que son las grabaciones. Todas estas grabaciones van a estarse subiendo a lo que es la página de YouTube de Coneslat. Bueno, si no hay una pregunta, puedo iniciar yo. Doctor Ibarra, una consulta. ¿Cuánto más o menos es el tiempo en que estas investigaciones se llevan a cabo, teniendo en cuenta de que se tiene que tener las aprobaciones de los comités de bioética, cómo está el paciente, etcétera? ¿Cuánto más o menos es este retardo de tiempo? Bueno, esto lo que les he mostrado ha demorado alrededor de 5 años, 5 o 6 años. No es una investigación que sea... obviamente he tratado de que sea lo más rápido posible, pero esto detrás de ello viene un montón de trabajo. Y realmente el tema, lo principal es desarrollarlo en modelos de simulación, después modelos animales. No se ha probado en humanos debido a, pues, a que es más fácil, inclusive no es más fácil, pues es un poco menos complicado informaciones que sea sobre el cuerpo, pero dentro del cuerpo es complicado y por ende se tienen que hacer con sistemas de simulación basado en modelado, porque se tiene que modelar prácticamente, por ejemplo, el tema del canal dentro del cuerpo, se tiene que modelar, por ejemplo, el tema de SAR, el tema de Specific Absorption Rate, el tema por ejemplo, yo no puedo aumentar una potencia dentro del cuerpo porque puede producir electroestimulación, puede producir aumento de temperatura. La normativa me impide poder aumentar más de 1 grado Celsius al momento de transmitir información dentro del cuerpo, entre otras cosas. Pero a lo que voy es que no es una investigación que se pueda hacer tan rápido en humanos. ¿Okay? Inclusive lo más seguro es que yo muera y ustedes lo hagan. Eh, después, cuando hagan su doctorado, etcétera. O sea, no, lo más seguro es que yo no lo vea, porque demora muchos años en poder validar una técnica. Aquí hacen la pregunta, buenas tardes, con respecto a la nueva tecnología 5G, ¿existe alguna afectación real sobre la transmisión en estos dispositivos biomédicos? Ok, voy a responder esa pregunta. Un segundo, que se me va a perder esto. Eh, ok, generalmente se tiene miedo, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar el tema de las antenas dentro del cuerpo, se adoptó el INSRP, que es de lo que son radiaciones no ionizantes. Se adoptaron medidas de seguridad que están relacionadas con el SAR, el Specific Absorption Rate. El Specific Absorption Rate es una unidad que mide, por ejemplo, la deposición de campos electromagnéticos, más que todo watts, sobre unidad de masa de tejido, que puede ser 1 gramo o 10 gramos, dependiendo de la normativa que se esté utilizando. En el tema del 5G, todavía los parámetros que se manejan y las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento, no quiero decir que no se vayan a desarrollar o no haya evidencia de que puedan generar otras cosas en el futuro, no lo estoy diciendo. Pero actualmente la evidencia que hay, todas las investigaciones prácticamente son no concluyentes, o sea, no concluyen que realmente los campos electromagnéticos puedan generar afectaciones a la salud, pero algo deben hacer en el cuerpo. Todavía pues no tenemos la evidencia científica para demostrar que algo están haciendo o que puede repercutir en el futuro. Lo que sí es que actualmente, por ejemplo, en países más desarrollados, como por ejemplo China, que tiene una mayor densidad de teléfonos celulares por unidad de área, se ha tratado de buscar información a lo largo de los años y no se ha podido concluir que afecten en gran medida, o sea, o que afecten algo.
Lo que sí se ha demostrado es que la potencia va a aumentar la temperatura del cuerpo, puede producir electroestimulación y por eso se mantienen los límites de SARS a un límite de potencia que no genere un aumento de temperatura por arriba de 1 grado Celsius. Y entonces por eso es que tenemos que no pueden rebasar el 1.6 watts sobre kilogramo en unidad de SARS. O sea, todos, absolutamente todos los dispositivos que ustedes tienen, computadoras, celulares, eh, todo lo que utilicen no puede provocar un límite de SARS mayor a 1.6 watts sobre kilogramo. Ese es el límite que se estableció porque no se ha demostrado que después de ese límite haya repercusiones. No sé si me explica. Se tiene una siguiente pregunta. Muy buena respuesta, profesor. Am, Mi consulta es, ¿cuáles dispositivos cree usted que puedan ser llevados a pruebas en humanos en los próximos 5 años? Depende, depende. Porque lo primero o lo más difícil es que el protocolo de bioética, o sea, eh, lo que son sobre el cuerpo, lo que son dentro del cuerpo son más complejos, son más complicados porque son invasivos. Los dispositivos que van a ser más fáciles de aprobación va a ser los que son on-body, que son los que están sobre el cuerpo. Los implantables todavía van a requerir mucho más tiempo, aunque si se respeta, por ejemplo, el tema del SARS, los criterios de diseño, deberían poder lograrse en centros de investigación de alta reputación, porque al ser invasivos hay muchos ítems que se tienen que cumplir antes. Y lo otro también porque no solamente las pruebas in vitro o las pruebas extracorpóreas, sino también las pruebas en animales son complejas y también tienen que pasar por un comité de bioética animal. Así que yo sí pienso que los dispositivos que van a venir o los primeros en ser insertados en los sistemas de salud van a ser los on-body. Una consulta con referente ahora que repite lo del tema de in-body y on-body. Los que son dispositivos implantables, por lo menos los que ya se tienen, como son los marcapasos, el implante coclear, ¿estos cada qué tiempo se deberían hacer sus mantenimientos? Bueno, esos dispositivos, lo que pasa es que los dispositivos implantados no tienen un mantenimiento per se. Esos lo que tienen son chequeos, o sea, son chequeos, por ejemplo, para verificar el nivel de batería que tienen. Entonces, por ejemplo, el reemplazo es más o menos 7 años, depende del funcionamiento del dispositivo. El dispositivo se tiene que retirar antes de que la batería se acabe, debido a que obviamente el paciente podría desmayarse, puede caer encima de otras cosas, porque obviamente si tiene un marcapaso es que tiene un problema cardíaco. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se pasa a través de un sistema o ya hay avance en cuanto a lo que son los marcapasos? Ya los marcapasos prácticamente no se interfieren con los campos electromagnéticos, por ejemplo, de los detectores de metales, la resonancia, etcétera. Ya hay dispositivos que han hecho materiales que no son ferromagnéticos y por ende no se afectan por el tema de los campos electromagnéticos, pero anteriormente había el problema, por ejemplo, de que los primeros marcapasos podían tener problemas de incompatibilidad electromagnética, de interferencia electromagnética, y podían producir el daño al dispositivo o el mal funcionamiento del dispositivo. En el caso, por ejemplo, de los dispositivos implantados, tienen ese problema, o sea, tienen el problema este de se tiene que llevar un chequeo, pero lo que pasa es que también hay situaciones en que, por ejemplo, se le implanta el marcapaso, no dice esto tiene que ser una persona que haya pasado por la escuela, la universidad y tenga todo el conocimiento necesario. No, son personas común y corriente, contadores, amas de casa, personas que se dedican a la agricultura, que lo necesitan tal. Lo peor que puede pasar es que esa persona se le implanta el marcapaso y piensan que ya están bien y que no van a necesitar chequeo porque en cuanto el marcapaso se quede sin batería, la persona
se puede desmayar, la persona puede morir, la persona puede tener un montón de repercusiones. Por eso que yo pienso que el tema allí es que estas personas que tienen dispositivos, no solamente el marcapaso, el estimulador del nervio vago, el estimulador gástrico, o sea, los otros dispositivos implantados, ellos tienen que tener manejar lo que tienen, o sea, saber las complicaciones que puede generar en cuanto, porque también la humanidad es así, o sea, la humanidad en cuanto se siente bien ya se olvida de que está mal. Entonces, el tema de esto es que si se quedan sin batería, entonces tenemos los problemas. Eso es no sé si aclaré tu duda. Sí, profesor. Si tienen alguna otra consulta, aún nos queda tiempo, nos quedan 5 minutos en la área de preguntas y respuestas. Si no tienen otra duda, entonces yo le pregunto que, si alguien tiene una duda, puede decirlo sin miedo al éxito. Creo que se quedaron anonadados. Esto es una duda que viene porque yo me acuerdo de esta presentación cuando di con usted la introducción a la ingeniería biomédica, un poco. Hay una mezcla entre estos dispositivos in-body y on-body. Hay dispositivos que están, por ejemplo, la bomba de insulina. La bomba de insulina hay una parte que está dentro y una parte que está fuera. Por ejemplo, el implante coclear que, por ejemplo, para poder escuchar, ¿ok? Para poder escuchar, la batería tiene que estar fuera, porque obviamente si no yo tendría que sacar todo el dispositivo y meterlo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que la batería está por detrás de la oreja, ¿ok? Igualmente, en el futuro se debería pensar en que si estos dispositivos podrían ser implantados y ya de una vez quedarse allí para no tener que sacar la batería, colocar la batería, eh, pero eso también es complejo, ¿ok? Porque, ok, tengo una parte dentro del cuerpo, tengo una parte fuera del cuerpo. Obviamente yo voy a crecer, esto no va a crecer conmigo. Si se lo colocó, por ejemplo, a un niño o una niña, se le va a tener que quitar, colocar de nuevo, quitar, colocar de nuevo. Y es una de las cosas que pues nosotros tenemos que pensar. O sea, hay diferentes tipos de situaciones. O sea, por ejemplo, ese diseño que se hace, que parte esté dentro y parte esté fuera, es justamente por eso, para poder eh, facilitar el tema del intercambio de las baterías, porque son parcialmente fuera. Al igual que que la bomba de insulina. La bomba de insulina tiene una parte que está midiendo el nivel de glucosa y la otra parte está fuera, porque los cartuchos de insulina se tienen que cambiar. Entonces, ahí hay una mezcla entre dispositivos in-body y dispositivos on-body. Aunque la definición dice que todo lo que tenga metido algo dentro del cuerpo es in-body. La comunicación de datos, por ejemplo, en el tema del marcapaso, cuando se coloca un marcapaso, hay muchas técnicas que, por ejemplo, dicen, ok, el marcapaso está abajo de la piel, pero yo puedo colocar un dispositivo que es un patch, que es otro sensor para que el marcapaso le transmite a ese sensor que está sobre el cuerpo y este es el que transmite al coordinador. ¿Ok? Pero son estrategias que se hacen para tratar de aumentar la eficiencia energética, del hecho de que el sensor tenga que transmitir menos, o sea, gastar menos energía para mandar la información a algo más cerca y que el que esté más afuera realmente es el que gasta más energía tratando de mandarlo a una mayor distancia. O sea, son energy strategies que se utilizan para aumentar la eficiencia energética. Muy bien, con esto finalizamos la parte de preguntas y respuestas. Continuamos con nuestro cronograma. Nuevamente, con Slack, hay un último chat, muy interesante. El CONESLAT tiene como misión fomentar lo que es la educación y el crecimiento profesional de todos los jóvenes que han estado aquí, y por este mismo motivo nosotros queremos agradecerle, doctor Ernesto Ibarra, por sus conocimientos y también por su tiempo. Le damos este certificado, el IEEE Region 9
Latin America and Caribbean, confiere el siguiente certificado al doctor Ernesto Ibarra por haber participado en calidad de expositor en el Congreso Estudiantil Latinoamericano 2022. Importancia de la eficiencia energética en dispositivos biomédicos implantables, desarrollado en la modalidad virtual el día lunes 14 de noviembre del 2022. Muchísimas gracias por esto. Este mismo certificado se le va a estar también compartiendo vía correo y esperemos que al público presente también haya sido de gran interés esta parte de la presentación. Y el siguiente paso es, si están todos cómodos, por favor, encender sus cámaras para una foto grupal.